Bueno, pues como digo, vamos a comenzar esta celebración otra vez, que me ha permitido también reflexionar un poco sobre muchas cosas. Y me he remontado pues bastante atrás a la herencia recibida. Me he remontado a un momento crucial que ha sido el descubrimiento de la estructura del ADN. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que somos una de las pocas generaciones de humanos que conocemos la estructura del ADN. Si leemos esta reflexión que hizo el propio Francis Crick, que fue uno de los descubridores de su estructura, el ser humano tiene quizás 50.000 años de antigüedad, la civilización tal vez 10.000 años, pero el ADN y el ARN han estado desde hace varios billones de años rodando sobre la Tierra. Todo este tiempo, pues la doble hélice ha estado transmitiéndose de una generación a otra, y somos los primeros en conocer, bueno, qué significado puede tener. Esto ha significado pues algo crucial para mí también. Cuando yo lo descubrí en las clases de biología, me preguntaba, ¿pero esto desde cuándo se sabe? Porque me parecía que era tan importante que hacía muy poco que se sabía. Bueno, no hacía tanto. Somos herederos de un conocimiento y unas técnicas que se han desarrollado pues, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y eso también quería resaltarlo aquí ahora. Desde el conocimiento de la estructura molecular del ADN, pues el desciframiento del código genético, la metodología para manipular el DNA, la metodología para secuenciarlo que ideó Frederick Sanger, junto con la invención de la reacción en cadena polimerasa. Todas estas tecnologías, que como veis más o menos se desarrollaron en esta época que os digo, pusieron el fundamento de todo lo que estamos haciendo ahora mismo, y también el fundamento de una primera propuesta que se hizo en el año 90, no hace tanto para muchos de nosotros, y que fue la propuesta de secuenciar los 3.000 millones de pares de bases del genoma humano, que en aquel momento ya parecía algo ciencia ficción, pero realmente 10 años después simplemente ya se obtuvo el primer borrador de esa secuencia. Más adelante y hasta ahora se sigue puliendo o curando, como decís los investigadores profesionales. Y durante, bueno, pues ya desde los 90 hasta casi la actualidad, pues se ha ido poco a poco identificando y clonando la mayoría de los genes, o muchos genes relacionados con enfermedades humanas. Bien, ¿qué conocemos a lo largo de todos estos años, o qué se ha conocido en la investigación sobre el cáncer? Pues que el origen molecular del cáncer es genético. Las agresiones ambientales, que pueden ser la radiación ionizante, la radiación ultravioleta, la contaminación industrial, los agentes químicos, los radicales libres que incluso producimos nosotros mismos, dañan el DNA, lo dañan físicamente. Y esto acaba dando lugar a mutaciones que conocemos como alteraciones genéticas. Estas alteraciones genéticas pues, dan lugar a alteraciones proteicas, a alteraciones en la función de las células, y cuando esos fallos, esas alteraciones, pues, están implicados, por ejemplo, en mecanismos de la replicación y reparación del propio ADN, en los sistemas de comunicación entre las células, en su capacidad de proliferar y migrar, o en su capacidad de diferenciarse o no diferenciarse, o en su capacidad de morirse, que también se tienen que morir. Bueno, pues cuando estas alteraciones ocurren en algún gen que esté implicado en alguna de estas funciones, es cuando, bueno, pues se puede desarrollar un cáncer. En la actualidad, pues más de 500 de los 20.000 genes que codifican proteínas pueden estar implicados en carcinogénesis. Y bueno, no voy a comentar la cantidad de nuevos datos que existen, pues no solo genes que codifican proteínas, sino RNAs, RNA reguladores, etc. Bien, ¿cómo se pueden medir esas alteraciones? Pues las alteraciones de origen genético se pueden detectar a distintos niveles. Las podemos detectar pues, como alteraciones cromosómicas, grandes cambios en el número de copias de los genes, mutaciones puntuales, cambios en la metilación que también pueden ocurrir, inestabilidad de microsatélites, o cambios en el ARN, en el mensajero,
como cambios en la expresión de los genes, genes de fusión o translocaciones, cambios en la regulación de muchos de ellos. También ya directamente en las proteínas, que digamos que por una parte es lo que pueden hacer mediante métodos inmunohistoquímicos, cambios en las mutaciones del ADN mitocondrial. Bien, nosotros digamos que en el laboratorio pues realizamos estudios de este tipo, cambios en el ADN o en el ARN, estudiamos alteraciones en alguno de estos, algún tipo de estas alteraciones. Por lo tanto, bueno, pues los objetivos del laboratorio de diagnóstico molecular es, bueno, la utilización de marcadores biológicos en cáncer, denominados como alteraciones genéticas que he comentado, que nos pueden dar una idea que puede ayudar o bien al diagnóstico, apoyar al diagnóstico, dar alguna idea pronóstica en algunos tipos de tumores y ayudar al clínico a decidir el tipo de tratamiento. Pueden también ser marcadores que predigan una respuesta a fármacos, la selección de los mismos, o para el seguimiento de la enfermedad y ver si hay una respuesta. Digamos que este es el resumen de la actividad que hacemos en el laboratorio. Buscar marcadores biológicos en cáncer que puedan ayudar a alguna de estas actividades. Creemos que es muy importante resaltar que la integración de la información que se produce ha de ser multidisciplinar. Estamos en un engranaje en el que todos los componentes tienen que estar perfectamente, bueno, pues, coordinados en cuanto al clínico, el oncólogo, la información clínica que obtiene, los estudios de imagen, la información de otros laboratorios de anatomía, estudios macroscópicos, microscópicos, la inmunohistoquímica, los estudios del laboratorio genético, deben estar todos realmente imbricados, conectados, para poder realmente tener un diagnóstico integrado que sea el que ayude posteriormente a tomar decisiones sobre el paciente. En esto, bueno, pues también intentamos participar en las sesiones multidisciplinares que se producen en este hospital para la toma de decisiones terapéuticas sobre los pacientes en los que nosotros podemos tener podemos dar alguna información. Bien, en esta diapositiva voy a intentar pues comentar cómo ha sido la evolución del laboratorio aquí en el UCA, un poco en el tiempo. Aquí en el primer panel pues quiero comentar hitos o puntos clave del desarrollo de nuestro laboratorio, ligados a avances científicos o avances que tenían un valor clínico importante para el laboratorio, y también comentaré algunos proyectos de investigación que desarrollamos pues ligados también a estos dos eventos. Como ya comenté anteriormente, bueno, pues el primer hito fue la creación del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias en el año 2000, y a partir de él ya bueno, pues el trabajo desarrollado por los dirigentes del instituto, incluida Aurora Astudillo también, que ha trabajado mucho por desarrollar el laboratorio, significó, bueno, pues la creación de una plaza de jefe del servicio de laboratorio, a la cual me presenté en un concurso oposición y que gané en el año 2004. Hasta el año 2005 pues, no pudimos comenzar a hacer ningún trabajo, tras la incorporación de Ana Sánchez como técnico financiada por el Instituto de Oncología. Y bueno, pues eso, el 2005 es el primer informe que hemos podido emitir de algún estudio de hemato-oncología y alguno de cáncer familiar, que son los primeros que realizamos. Pero bueno, ya es importante señalar que en el año 2004 hubo unos resultados publicados de forma independiente por varios autores, unos resultados muy importantes en los que se mencionaba que la presencia de mutaciones activadoras en EGFR estaban relacionadas con la respuesta a un tipo de tratamientos de estas terapias diana en cáncer de pulmón. Era el primer artículo que demostraba que hay que hacer una selección de pacientes para poder saber si un fármaco va a poder funcionar o no.
Tras esta primera publicación y animadas por la doctora Blay, pues iniciamos la solicitud de un proyecto de investigación para determinar la prevalencia de esas mutaciones en los tumores de la población de Asturias, también desarrollar métodos que nos permitieran detectar esas mutaciones cuando el clínico lo solicitara, proyecto que financió inicialmente la Fundación Mutua Madrileña y posteriormente continuamos con la financiación de la Caja Rural. Como digo, también en estos primeros años ya se publicaron alteraciones por primera vez en genes que estaban implicados en síndromes mieloproliferativos crónicos, pero que tenían un valor diagnóstico importante y se incorporaron inmediatamente al laboratorio para hacerlos disponibles a los hematólogos, en este caso. NPM1 en las leucemias, que también tenía un factor pronóstico importante y permitía clasificar los pacientes en distintos grupos de riesgo según los protocolos del momento. También iniciamos en el año 2005 un proyecto de investigación en gliomas, también en este caso guiados por conversaciones con la doctora Astudillo, que sabía que existe algún problema a la hora de diferenciar los gliomas de alto grado, de medio, y solicitamos un proyecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología para estudiar alteraciones en microRNAs que pudieran ayudarnos a clasificar los gliomas. Este proyecto pues, también lo continuamos posteriormente con ayuda de la Fundación Caja Rural. Otro evento importante en el desarrollo del laboratorio fue la creación de la unidad de cáncer familiar, a la que se incorporó la doctora Blay y que hizo que aumentara de forma importante el número de familias que se podían estudiar en relación a cáncer familiar, como por ejemplo cáncer de mama y ovario o cáncer de colon. Otra publicación importante que apareció en el año 2008, pues también relacionada con la respuesta a tratamiento, con la selección de pacientes y la respuesta a tratamiento, pues los pacientes con KRAS mutado en cáncer de colon no responden tampoco a un tratamiento específico. Inmediatamente introdujimos esa determinación a petición de los clínicos. También en 2007-2008 fue el inicio de la colaboración con la Fundación Caja Rural, que nos permitió seguir llevando a cabo nuestros estudios de investigación. Y también, pues, por ejemplo, resaltar que 5 años después de la primera observación de que las mutaciones activadoras en EGFR estaban relacionadas con la respuesta a tratamiento, los primeros resultados de un ensayo clínico demostraban que efectivamente los pacientes con esas mutaciones responden mejor a gefitinib y permitió la introducción de este fármaco en primera línea en los pacientes con adenocarcinoma de pulmón y se hizo obligatoria esta determinación en caso de querer utilizarlo. Ya estaba disponible por nuestra parte para que utilizaran los clínicos. También en esta época, en el año 2010, ya Xosé Puente en el grupo de Carlos López Otín habían demostrado claramente su liderazgo en los estudios de secuenciación masiva de genomas y nos propuso una colaboración para estudiar los exomas de los pacientes con cáncer familiar en los cuales no se encontraban mutaciones en los genes conocidos. Hemos iniciado esta colaboración que también continúa. Otro punto clave de nuestro laboratorio fue la obtención de la certificación ISO 9001-2008, que refleja el compromiso que tenemos en el laboratorio de hacer las cosas bien o de intentar hacerlas por lo menos, y en este sentido tengo que agradecer enormemente el trabajo del doctor Íñigo Santamaría en poner a punto toda la documentación que hace falta para esta implantación y transmitirla al resto de miembros del laboratorio que intentan seguirla yo creo que con bastante rigor. También en el 2013 también fuimos uno de los laboratorios piloto junto con el laboratorio de genética en comenzar la informatización del laboratorio con vistas al traslado al nuevo UCA, que también fue un punto importante para ayudarnos a desarrollar el laboratorio.
Otras alteraciones como siguieron apareciendo, nuevas mutaciones implicadas de forma clara en el tratamiento, las hemos ido incorporando. Y también, en el 2013 también hemos publicado un estudio que ha tenido gran interés sobre la caracterización de las familias que tienen mutaciones en BRCA en Asturias y que comentará la doctora Blay posteriormente en su charla. En este último año pues seguimos participando en el proyecto con Sosa Puente del análisis genómico de cáncer familiar y como resumen podemos decir que en estos 10 años pues hemos recibido más de 17.000 muestras para estudios de alteraciones genéticas en cáncer. ¿Cómo se han evolucionado esas muestras? Pues bueno, veis que al principio, el primer año fueron 100 muestras, pero 3 años más tarde ya eran 1.000 y luego han ido avanzando pues, de forma sustancial. Y en el año 2015 pues, consideramos, tal como va este trimestre, pues, que llegaremos a las 3.000. O sea que en los 3 primeros años el número de muestras se triplicó y finalmente pues, en estos 10 años se ha multiplicado por 30. Actualmente pues, en nuestra cartera de servicios para los clínicos ofrecemos más de 100 pruebas peticionables y también hay que resaltar que a cada muestra que señalamos aquí le corresponde pues, un número de pruebas variable y de distinta complejidad. Algunas pueden ser un poco más sencillas de hacer, pero otras tienen un grado de complejidad alto. Por ejemplo, ya que disponemos del sistema informático, hemos podido ver que en el año 2014, de 2.600 muestras recibidas, pues se corresponden con más de 10.000 pruebas de laboratorio. Si las disgregamos un poco en tipos de estudio que realizamos, pues podemos ver que los estudios de hemato-oncología han sido siempre y siguen siendo los más abundantes. Inicialmente pues eran los primeros y también es en donde más se había desarrollado la oncología molecular, ¿no? Donde más se habían detectado alteraciones en genes que tenían un valor clínico. Pero bueno, poco a poco, como comenté anteriormente, habéis visto, se fueron incorporando los estudios en tumores sólidos, según los avances clínicos han ido introduciendo la necesidad de hacer esas determinaciones y en el caso de los estudios de cáncer familiar, pues también desde la incorporación de la unidad de cáncer familiar han ido creciendo, pues más o menos recibimos entre 250 y 300 muestras al año. Los estudios de hemato-oncología podemos dividirlos también, un 30% pues corresponden a estudios de enfermedad mínima residual, mediante PCR cuantitativa en tiempo real, en leucemia mieloide crónica, estudio de quimerismo, post-trasplante, los pacientes trasplantados de médula ósea, pues hacemos un seguimiento más o menos trimestral los primeros años para ver si el injerto continúa allí y otro 30% podríamos decir que es apoyo diagnóstico pues, en las leucemias, en los síndromes mieloproliferativos. En relación al personal de laboratorio que ha estado implicado en la realización de estos estudios, pues he de decir que inicialmente en el año 2005, gracias a la incorporación de Ana Sánchez, gracias a la financiación del IOPA, fue cuando pudimos empezar. En el 2006 pues, se pudo contratar al doctor Íñigo Santamaría como un contrato eventual que continúa hasta ahora. En el año 2007 se incorporó como técnico Marta González, también gracias al Instituto de Oncología, y en el año 2008 el UCA nos proporcionó un técnico de laboratorio, que actualmente es Pilar Fernández Valdés. Y desde el año 2009, con 1.500 muestras y unos cuantos estudios más, al 2015, o prácticamente hasta ayer, este es el personal que realiza la labor de asistencia. Digo hasta ayer porque ayer se ha incorporado pues, una nueva técnico de laboratorio a quien le doy la bienvenida y espero que nos ayude a mejorar en este trabajo. También gracias a pertenecer al laboratorio de medicina que, pues con ello la remodelación y de recursos humanos pues también nos ha beneficiado. También, como ya hemos comentado, pues el laboratorio no es solo el laboratorio de Luca, es laboratorio de referencia
regional. La procedencia de las muestras, bueno, más de la mitad sí proceden de Luca, pero también recibimos muestras del Hospital de Cabueñes, de Avilés, de Langreo, Jove, de todos los hospitales de Asturias. Y el tipo de determinaciones, como digo, pues sí, más o menos entre el 60% o el 50 y pico por ciento son de oncohematología, y va aumentando el número de determinaciones en tumores sólidos de manera importante. El número de determinaciones en cáncer familiar pues es aproximadamente el 12%, que sí que hasta corresponde con lo que ocurre en el cáncer, en las mutaciones en línea germinal suelen estar entre el 5 y 10% de los tumores. Bien, como vuelvo a insistir en nuestro interés en la gestión de la calidad del laboratorio, en saber que lo que hacemos pues también lo queremos hacer bien. Hemos invertido, como digo, un gran esfuerzo y sobre todo, repito, que vuelvo a agradecer a Íñigo Santamaría ese esfuerzo inhumano que hay que hacer para tener el sistema de la calidad en orden, pero también hemos participado, bueno, como parte de la norma en controles de calidad externos, internacionales, de Inglaterra, controles nacionales de la Sociedad Española de Anatomía Patológica o también europeos, en las determinaciones que más frecuentemente analizamos. Y estos controles de calidad, pues también agradecemos a la Fundación Caja Rural, que con ella estamos financiando esta participación. Por otra parte, pues también hemos cumplido los requisitos para ser parte del centro de referencia para la realización de determinaciones moleculares en tumores sólidos de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y la Sociedad Española de Oncología Médica, que han elegido pues, a 25 laboratorios en toda España. Por otra parte, a lo largo de estos años pues, también hemos podido establecer colaboraciones con empresas, en este sentido pues, las que menciono aquí, con AstraZeneca, gracias a que ya teníamos en marcha las determinaciones de los estudios de GFR, participamos en un estudio, el estudio epidemiológico RISON, para evaluar el estado mutacional de pacientes con cáncer de pulmón. Y actualmente he de decir que se encargan de financiar pues, el material fungible para realizar las determinaciones de mutaciones en EGFR. La empresa Novartis pues, nos ofreció ser centro de referencia del cuadrante norte de España para el seguimiento molecular de pacientes de leucemia mieloide crónica, en un proyecto que ellos denominaban MOR, bueno, para poder cubrir el máximo número de estudios posibles de todos los pacientes de España. Esto también se lo agradezco a Íñigo Santamaría, que hace una labor, el estudio de PCR cuantitativa en tiempo real con un rigor exquisito, y también seguimos participando en estudios nacionales de estandarización molecular de esta cuantificación, que como sabe el doctor Payer, que me pareció ver por aquí, pues siempre tiene su complicación. Por otra parte, la empresa Amgen pues ahora mismo está financiando también el material fungible para las determinaciones de mutaciones en RAS, y la empresa Roche pues también nos ha permitido ser centro de referencia del norte de España para determinaciones de mutaciones en RAS en un ensayo clínico el ensayo clínico BISNU, en el que están implicados los oncólogos de este hospital, el doctor Vieitez y sus colaboradores. Bueno, en cuanto a estudios de investigación en el laboratorio de oncología molecular, pues nuestros objetivos pues siempre han sido desarrollar proyectos relacionados con el diagnóstico molecular que también tengan una aplicación en el laboratorio asistencial, como la implementación inicialmente, pues la implementación de nuevas técnicas que se pudieran ir introduciendo. También pues colaborar con los clínicos en la búsqueda de nuevos marcadores moleculares en oncología. En este sentido, bueno, pues nosotros tenemos suerte, decimos, tenemos a los clínicos aquí, son los que tienen las preguntas. Nosotros, bueno, intentaremos ayudarlos a responder, pero las preguntas surgen a los médicos que están tratando a los pacientes. Y también colaboramos con otros grupos de investigación básica en cáncer, estudios colaborativos, o que ya comentaré con detalle ahora mismo. Eso, por destacar algunos resultados de estos estudios, pues en cuanto a algunos estudios de hemato-oncología, pues podría destacar pues, la identificación de una nueva mutación en el gen NPM1 en las leucemias agudas mieloides,
Una alteración que la descubrió pues, Ana Sánchez en el laboratorio, que daba lugar a un resultado fenotípico detectable diferente de las que se acababan de describir recientemente y que tenía importancia pronóstica. También hemos realizado estudios en leucemia amiloide crónica en la determinación de mutaciones, que va a comentar más adelante Íñigo Santamaría, y en los cuales también hemos contado con la colaboración del doctor Payer. En cuanto al estudio de detección de mutaciones en EGFR, en adenocarcinoma de pulmón, que fue el primero que iniciamos, inicialmente para el desarrollo de métodos rápidos y sencillos para la introducción en el laboratorio de diagnóstico, un resultado interesante que obtuvimos fue la detección de una nueva mutación en línea germinal en este gen, algo que es raro y sigue siendo raro, pero bueno, puede contribuir a la oncogénesis. Este estudio, que realizó Irene Centeno en nuestro laboratorio, también nos permitió colaborar con la unidad de epidemiología molecular del Instituto de Oncología, perdón. ¿Se oye mal? ¿Ah? Pues, como decía, este estudio nos ha permitido colaborar con la unidad de epidemiología molecular del Instituto de Oncología del Principado de Asturias, que nos facilitó pues, más de 400 muestras de un estudio epidemiológico de cáncer de pulmón, el estudio CAPUA, pues para conocer si estas mutaciones, como digo, en línea germinal en EGFR eran frecuentes o no. En cuanto al proyecto de detección de alteraciones y perfiles de expresión de microRNAs en tumores de origen glial, ha sido objeto de la tesis doctoral de Irene Centeno en nuestro laboratorio y nos ha permitido continuar colaboraciones con los equipos de neurocirugía, de anatomía patológica, Carmen Rey, la doctora Astudillo, la oncología radioterápica, con algunas tesis doctorales que se están realizando tanto en el servicio de oncología radioterápica como neurocirugía. En nuestro estudio, bueno, pues, detectamos 3 grupos de tumores gliales que se podían distinguir por distinto grado de expresión de microRNAs y tienen un distinto valor pronóstico que tendremos que validar. Y hemos puesto también pues, a disposición de los clínicos una serie de determinaciones de alteraciones genéticas que están, como digo, ayudando a responder algunas preguntas, sobre todo a nivel pronóstico. También hemos colaborado con el Servicio de Oncología Pediátrica, la doctora Antuña y el doctor Villegas, el Servicio de Anatomía Patológica y la Unidad de Cáncer Familiar, pues para estudiar algunos tumores raros pediátricos en los cuales hemos encontrado mutaciones en genes, por ejemplo, en DICER1, un estudio que ha realizado Lorena en nuestro laboratorio y que además ha permitido hacer consejo genético en estas familias. En relación al consejo genético, al cáncer familiar, pues como digo, la doctora Blay comentará estos resultados de BRCA1 en su charla y seguimos colaborando pues, en el estudio de mutaciones de cáncer de colon familiar en Asturias, que también está siendo objeto de una tesis de un oncólogo de este hospital, y en colaboración con los miembros de mi equipo, con pues, Marta González, Lorena Fernández, que están realizando estudios de alteraciones. Y también la caracterización, hemos empezado recientemente la caracterización de alteraciones genéticas en familias con melanoma en Asturias, en colaboración con el Servicio de Dermatología y la Unidad de Cáncer Familiar y el Servicio de Oncología Médica. Y también, bueno, pues de momento es un estudio incipiente que nos parece estamos encontrando también alguna peculiaridad que podría ser de nuestra región. Como ya he comentado anteriormente, colaboramos con el doctor Puente, con José Puente, en el análisis genómico de cáncer hereditario mediante tecnología de nueva secuenciación, y en proyectos de colaboración con otros grupos, pues podría mencionar algunos solo, con el grupo de otorrino del Instituto de Oncología, en los que hemos analizado pues, mutaciones somáticas en línea germinal en tumores de cabeza y cuello, tanto tumores senonasales como paragangliomas en sus proyectos de investigación, y colaboraciones con el doctor Adolfo Ferrando, que se formó aquí en el UCA y actualmente dirige un equipo de investigación en la Universidad de Columbia,
pues mediante el aporte de muestras para la identificación de nuevas mutaciones en leucemias y linfomas, también en colaboración con hematólogos de aquí de Luca. Todos estos trabajos pues, nos han permitido la publicación de una veintena de artículos, al menos en revistas internacionales de importante impacto en la oncología, que aquí podéis ver los tipos de estas revistas. Y bueno, creo que en este sentido podemos considerar que la labor investigadora pues, está siendo suficientemente relevante, aunque siempre queremos más, y lo vamos a intentar. Bien. Estaba comentando, intenté empezar esta charla con de dónde venimos o cuál ha sido nuestra herencia, la tecnología del siglo XX, pero estamos ya en el siglo XXI. Y bueno, pues los cimientos del futuro pues sí que han comenzado ya en el siglo XXI. Ha habido una revolución, estamos viviendo una revolución tan importante como la que yo creo que fue el descubrimiento de la estructura del ADN o del código genético. Pues hemos pasado a la siguiente revolución gracias a los avances en la bioinformática, en la nanotecnología, en el conocimiento ya del genoma humano, y ha cambiado pues, la tecnología en la secuenciación, que hace que haya que ver los resultados de otra manera, y eso ha permitido pues, iniciar otros proyectos pues, también muy ambiciosos, que parecían inicialmente tremendamente ambiciosos, pero se han ido desarrollando pues, con mucha velocidad también. Los proyectos, por ejemplo, de genomas del cáncer, analizar todas las mutaciones que tienen pues 500 tumores de cada uno de los tipos más importantes de tumores que existen. Si esto se inició en el 2005, pues 3 años más tarde ya se publicó el primer genoma completo de un tumor. Y resultan tan complejas los resultados que también hay que diseñar nuevos métodos para observar todas esas alteraciones de una manera global. Si se tardó 10 años en analizar el primer genoma, pues con esta nueva tecnología 1000 genomas se analizaron en unos pocos años, ¿no? De muestras de individuos control. Ya en el año 2013 y ahora pues ya se conoce la secuencia de miles de tumores. ¿Qué significa esto? Bueno, pues está permitiendo clasificarlos de acuerdo con sus alteraciones en grupos que antes se desconocían completamente por el fenotipo que tenían hasta entonces, y eso bueno, pues va a ayudar a encontrar